Cordial saludo de bienvenida para todas las personas que nos escuchan, que asisten a nuestro programa diario de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. En el día de hoy tenemos el episodio número 387, que trata sobre las múltiples acciones terroristas cometidas por el ELN contra el Ejército Nacional en Arauquita, Arauca, en el lapso 2014-2021. Durante este periodo se presentaron una serie de ataques terroristas contra las tropas encargadas de cuidar o garantizar la seguridad del oleoducto, la infraestructura petrolera y en general la dinámica de la vida normal de los habitantes de este municipio tan conflictivo. Y para el día de hoy, con el fin de analizar estos eventos, hemos tomado al azar 4 o 5 casos que son apenas una muestra de lo que ya ocurrió, pero que nos sirve para tener la reflexión de la gravedad del asunto, la sistematicidad de estas acciones y el olvido de los colombianos frente a este cúmulo de crímenes por parte del ELN en el departamento de Arauca. Adelante, mi coronel. Bueno, mi coronel, iniciamos. Hoy, martes 15 de agosto de 2023, la emisión número 387 de nuestro aún no contada historia del conflicto armado en Colombia. Nos recordará algunos apartes del complejo fenómeno de violencia multiforme sucedido en los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá, el famoso ABC, convertidos mediante acción subversivas coordinadas en concreto puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de los grupos comunistas armados y los carteles de narcotraficantes. Presidente Gustavo Petro reveló con miras a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra las fuerzas militares, la Policía Nacional y el campesinado, con la complicidad de los comunistas desarmados dentro y fuera del país. ¿De qué manera nuestra fundación resalta la memoria de las víctimas del narcoterrorismo comunista contra Colombia y en este caso los hechos que constituyeron en los múltiples ataques terroristas del ELN contra el ejército en el municipio de Arauquita, Arauca, durante el lapso 2014-2021?
Mi coronel, en ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del municipio de Arauquita en el departamento de Arauca, desafortunadamente convertido en un epicentro del emporio del narcoterrorismo comunista contra Colombia, en este caso particular en la compleja frontera binacional colombo-venezolana? Bueno, mi coronel, el departamento de Arauca está ubicado en el nororiente de Colombia, o en el centro oriente de Colombia mejor, al nororiente de los departamentos de Boyacá y Casanare. Y tiene como característica que gran parte de su territorio, es decir, toda la zona norte, limita con la República de Venezuela. Aquí la vemos, sobre el río Arauca, precisamente, es la margen. Y por el oriente tiene un límite que es imaginario en el terreno, porque nadie puede ver esa línea, también con la República de Venezuela, que va entre los ríos Arauca y Meta. Y ahí es una diagonal de más o menos 150 grados, que es imaginaria en el terreno, lo cual quiere decir que es una frontera porosa. Ni Venezuela la puede controlar, ni Colombia tampoco. Y por ahí se puede mover todo lo bueno y lo malo que hay en la región. Y al sur, completamente cercado por ríos, río Casanare, en su mayoría, limita con el departamento del Casanare. Y al occidente le ocurre lo mismo que el Cesar y la Guajira, tiene alta montaña. Mientras el Cesar y la Guajira les ocurre con la Sierra Nevada de Santa Marta, aquí al departamento de Casanare, de Arauca, limita con el departamento de Boyacá por medio del páramo de Pisba, la serranía del Cocuy, toda esa región que es de altísima montaña y va descendiendo muy rápido y llega al llano. Quiere decir que este departamento en el occidente tiene todos los pisos térmicos y tiene inclusive, como lo vemos aquí, hasta lo que se llama nieves perpetuas en la geografía colombiana, con cerros de más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Su geografía y su vida cotidiana en ese departamento gravita mucho alrededor de los puertos fluviales, ya que son varios ríos los que lo atraviesan a ese departamento. Y hablando específicamente del municipio de Arauquita, es un territorio de 3.060 kilómetros cuadrados, que tiene para el año 2015 aproximadamente 15.000 predios. Y de esos 15.000 predios, el 30% son rurales y el 70% urbanos. Y para esa época ya contaba con 41.000 habitantes, de los cuales 22.500 aproximadamente vivían en el área rural. Con la progresión demográfica se calcula que ya puede estar entre los 45 a 50.000 habitantes y que en el área rural se mantenga más o menos de 23.000 a 24.000 habitantes. Y esta población se pudo haber incrementado más, ya que tiene también unos índices flotantes de los venezolanos que vienen afectados por el desgobierno de la narcodictadura de Maduro. En promedio, para esa época tenía un número, una cifra de 13 habitantes por kilómetro cuadrado. Puede que ahora esté también en la misma o haya subido un poquito, pero es un territorio muy grande. Tiene nomás 7 municipios el departamento de Arauca y obviamente Arauquita es uno de los 7. Ya lo habíamos mencionado en una edición anterior porque este municipio ha sido blanco de múltiples acciones criminales por parte del ELN y las FARC, que entre 1990 y 2013 hubo 749 acciones terroristas de estos grupos contra la población civil y contra los habitantes de la región. Como hacíamos en ese momento la cuenta, si en solo Arauquita hubo eso, y son 7 municipios y todos han sido igual de violentos, de conflictivos, pues como mínimo en 23 años hubo 5.000 acciones terroristas del ELN contra la población civil y de la FARC, que eso es mucho.
Y hemos reiterado siempre que no se trata de eventos que se considerarían menores, como un homicidio simple o como un secuestro, porque esos ya se consideran dentro de esa escala, dentro de esa gradación, como no de acciones trascendentales del conflicto armado. Es increíble al nivel de degradación que ha llegado eso allá. Entonces, fácilmente podríamos decir que entre 1980, o sea, 10 años antes, y 2023, la cifra de acciones criminales del ELN y las FARC podría superar entre los 15.000 y 20.000 acciones demenciales contra la población. Eso es aterrador, pero esta región sigue olvidada. Y este solo municipio, como lo reiteramos, en solo 23 años, tuvo 749 acciones resaltantes. El municipio está enclavado en el centro norte del departamento. Ya lo dijimos, son apenas 7 municipios: Saravena, Fortul, Tame, Arauquita, Puerto Rondón, Arauca y Cravo Norte. Infortunadamente, la mayoría de los colombianos que por lo menos ha oído hablar de estos municipios, porque de seguro que hay muchos estudiantes que ni siquiera saben ubicarlos en el mapa porque no saben dónde quedan, pero han oído hablar de ellos, es por acciones criminales del ELN o de las FARC. Y hoy vamos a ver algunas de las que ha perpetrado el ELN en un departamento tan sui generis. Y quizás estas 4 fotos que tenemos aquí nos dan la pauta para comprender el drama que viven los habitantes de Arauquita. Por un lado, vemos la cantidad de viviendas irregulares todavía, como si estuviéramos en el siglo XVIII, solo con la diferencia que ya tienen energía eléctrica y tanques elevados de agua que viene por mangueras, como se nota aquí, de alguna bocatoma o de algún curso de agua que utilizan para abastecer a la población, pero es un agua sin tratamiento correspondiente. La recta de la carretera que llega al municipio, todo siempre afectada. Aquí alcanzamos a ver un carro que dejaron unos bandidos atravesado con carga de explosivas, para paralizar a la comunidad mientras llegan las fuerzas del orden a restablecer el tráfico por la zona. Una riqueza impresionante. Está demostrado que el cacao que se produce en Arauca en Arauquita específicamente, podría ser competitivo y entrar al mismo nivel del mercado del cacao africano en Europa, donde consumen tanto cacao. Pero es imposible desarrollar una industria sostenida que genere empleo allá por el mismo problema. Hay violencia porque hay riqueza de los propietarios de estas fincas y no se puede producir porque está el ELN y las FARC causando daños. Sin embargo, ya hay unas fincas que producen cacao naturalmente pagando la cuota a los bandidos. Y aquí vemos una toma de una de las carreteras que llegan al poblado con la dificultad de siempre. Esta la publicó la gobernación anunciando que iba a hacer un mantenimiento a la vía de una importante cantidad de millones de pesos, pero no pavimentada, sino hacerle mantenimiento a donde hay huecos, rellenar algo que son soluciones transitorias y es plata, que es dinero que se va como por un caño, porque como vemos aquí, ni siquiera tiene bermas a los lados para donde pueda correr el agua, sino que el agua se aposa por los caños que cruzan de manera transversal en la carretera, la deterioran y se pone intransitable. Entonces todo ese balastro, todo ese recebo, todo lo que le coloquen será perdido. Además que cuando es época seca es intransitable por la polvareda que levanta. Y el departamento de Arauca es igual en todos. Son contadas las carreteras pavimentadas que hay en el departamento. Y lo increíble es que es uno de los departamentos que más dinero recoge por regalías y de los que más le produce a la economía nacional. Entonces ni la economía nacional ni la regional se preocupan porque ese es el departamento que se ha caracterizado por unos hechos de corrupción aterradores. No hay un solo gobernador que haya tenido electo en esa región que no esté investigado
o que no esté en la cárcel. Y lo mismo pasa con los alcaldes, con los secretarios de obras públicas, de gobierno. Es un departamento que parece que el antecedente para ir a la cárcel es ser funcionario público. Y además, casi todos los funcionarios públicos de allá, casi todos, por no decir que todos, tienen que tener el aval del ELN o de las FARC. De lo contrario, no pueden ejercer. Es territorio de nadie y no se ha puesto en la dimensión que es, ni el informe de la supuesta Comisión de la Verdad cuenta esa realidad de lo que ocurre en Arauca y sigue latente hasta el día de hoy. Adelante, mi coronel. Mi coronel, departamento, quiero hacer una acotación. Departamento de Arauca y toda esa zona del ABC ha sido una zona supremamente explotada por los grupos subversivos. De manera tal que las juntas de acción comunal hacen un contrato con una petrolera para X o Y obra y ese contrato vale 3 veces su verdadero costo, porque este señor que vamos a tratar más adelante, ahora cuando mi coronel nos lleguemos a esa presentación, reúne los presidentes de las juntas de acción comunal y se los lleva para Venezuela y allá les impone cuotas de lo mismo que les pagan las petroleras y una parte es para ellos, otra parte para la Junta de Acción Comunal y otra parte para hacer la construcción que están contratando. Pero las construcciones son así como dice mi coronel, no tienen toda la legalidad de las construcciones, sino que al poco tiempo de que se termina, ya no están sirviendo para nada. El departamento de Arauca es un departamento hermoso, lleno de vegetación, lleno de un medio ambiente que todavía tiene rasgos selváticos, salvajes. Yo quería hacer esa acotación, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Adelante con la siguiente pregunta. ¿Cómo no, mi coronel? Podríamos ver algunas imágenes del infortunado trasiego de la violencia narcoterrorista del ELN y las FARC contra los pobladores del municipio de Arauquita, que opacan demasiado la belleza natural de la región, sus riquezas y la incalculable prospección geopolítica de la misma. Sí, mi coronel, aquí con estas 4 imágenes quizás resumimos el drama que se vive en Arauca por parte de la población y con la complicidad del Partido Comunista y de quienes han instigado la violencia y de los sectores de la Iglesia Católica que promueven la teología de la liberación y el hombre nuevo. Y es que en este caso vemos un carro bomba que explotó en el camino, que al revisar, si uno habla de carro bombas en Arauca y solo con consultar en Google encuentra por lo menos 15 casos diferentes. Increíble. Sin contar los que no están ahí, ¿no? Por los que ha desactivado la fuerza pública, que no los publican o que no aparecen en las reseñas de los medios de comunicación o en los archivos de los motores de búsqueda en Internet. Aquí vemos una colocación de una trampa explosiva instalada por el ELN en el sitio donde se supone que llegaban los soldados a dormir. ¿Por qué? Porque es que sobre el oleoducto Caño Coveñas hay patrullas permanentes de los batallones de planes energéticos viales. Entonces, ¿qué hacen los bandidos? Como ya saben más o menos los sitios, porque es el terreno seco, porque es cerca a un caño, porque ya en otras ocasiones el ejército armado, campamento transitorio o vivac transitorio allí, entonces instalan estas trampas. Imagínense ustedes donde va a dormir una tropa, un cilindro como este cargado de explosivos, amarrado a los juncos y tapado con otros juncos para operarlo a control remoto. Entonces, ¿qué hacen los bandidos? Esperan que los soldados lleguen a dormir y
Cuando están organizando las carpas, están organizando los sitios de descanso, activan la trampa y pues desde luego ahí tienen que morir varios soldados. Entonces, últimamente se han cebado es con los caninos, pues como los caninos llegan y inmediatamente el animalito detecta dónde está el explosivo, entonces esperan que el animalito se acerque y a distancia activan la trampa explosiva. Pero esto es pan nuestro de cada día. Inicialmente en los años 80 se encontraban muchísimo los sombreros chinos, que son esas minas de cono de dispersión muy amplio que enterraban en el piso y también se activaban o a control remoto o con cables o con trampas de alivio de presión o alivio de tracción. Entonces, si la persona la pisaba, inmediatamente activaba la bomba. O si le colocaban una cuerdita de nylon en el piso y el soldado iba caminando y tocaba la cuerda con la bota, inmediatamente se activaba la trampa y volaba en pedazos que no, quienes estuvieran cerca del cono de dispersión de la trampa. Vemos también que últimamente se ha vuelto reiterativo esto, terroristas del ELN o de las FARC saliendo a las áreas urbanas y más con el cuento del señor Petro de que están en paz, que no los toquen, no los miren, no les digan. Y esto ya se volvió reiterativo, que aparecen disfrazados de policías o de soldados en las áreas urbanas, causando terror y amedrentando a los habitantes de las zonas donde llegan. Y aquí abajo vemos otra foto que ha sido reiterativa del ELN en Arauca por muchísimo tiempo, y es la liberación de algún secuestrado con la presencia de quienes hacen el show, que son los de la Defensoría del Pueblo, con el argumento de que están cumpliendo una misión humanitaria. Y allá llega la Iglesia Católica, la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo y otras ONGs y periodistas de Telesur y el show de siempre. Entonces estas 4 imágenes nos dan esa idea. Gracias, mi coronel. Mi coronel, ¿quiénes son los cabecillas y responsables de los múltiples ataques terroristas del ELN contra el ejército en el municipio de Arauquita durante el lapso 2014 al 2021? Pues responsables todos, ¿no? Los cabecillas de lo que llaman ellos el COSE o Comando Central del ELN. Pero el cabecilla directo, el que tiene la responsabilidad de todos estos crímenes, es este delincuente que vemos en la foto, Gustavo Aníbal Giraldo Marín, alias Pablito. Este delincuente es antioqueño, es del sureste de Antioquia. Los apellidos lo dicen, ¿no? Giraldo Marín. Ingresó al ELN de muy joven, en la cuadrilla Carlos Jalillo Buitrago, allá del curita Bernardo López Arroyave, y ahí se formó como terrorista y luego pasó al sur de Bolívar, al campamento madre de la organización al frente de José Antonio Galán, y ahí ya se especializó en varios aspectos y lo trasladaron para Arauca, y allá se dedicó, ya lleva más o menos 30 años delinquiendo en esa zona y ha cometido la cantidad más increíble de crímenes en esa región. Es el terror de la zona, de las petroleras, de las juntas de acción comunal, y tiene al otro lado de la frontera la connivencia con la narcoguardia venezolana que siempre lo protege. Después de que el ELN se dedicó de lleno al narcotráfico, este delincuente ha sido el multiplicador. Más adelante veremos que estuvo preso. Esta foto es aquí en Bogotá, cuando lo capturaron aquí en Bogotá, pero escapó después de la cárcel y retornó a sus actividades criminales. Y el ELN hubo una época que utilizó el cuento de este bandido para dilatar las conversaciones que hacía con los gobiernos. Era con el cuento de que Pablito era una federación, era parte y no se sometía al control de los cabecillas. Y con eso seguían delinquiendo y hablando de paz. Es parte de del montaje y en algunas fotos sale con los cabecillas principales, en otras no. Pero es uno de los delincuentes de mayor peligrosidad del ELN. Y curiosamente lleva el alias de Pablito porque es el estilo de los curas de la teología de la liberación, de llamar a las personas y de hablar con ese tono pausadito y suave, como si estuvieran hablando de soluciones sociales, cuando en realidad lo que están promoviendo es el terrorismo. Y entonces entre ellos llaman así Pablito, Manuelito, Pedrito, pero esos Pablitos, Manuelitos y Pedritos usan el fusilito para matar gentecita. Adelante, mi coronel. Mi coronel.
¿cuáles antecedentes de naturaleza táctica y estratégica podríamos extraer de los archivos históricos que sean relacionados con los múltiples ataques terroristas del ELN contra el ejército en el municipio de Arauquita, Arauca, durante el lapso 2014-2021? Pues infortunadamente hasta Arauquita nos consigue con el nombre de Pablito, Arauquita, Arauca en diminutivo. La primera hecho fue la fuga de este bandido, el tal Pablito, de la cárcel de Arauca en 2009. Ya la veremos. Otro antecedente fue que para la época había iniciado la farsa de FARC Santos y el ELN quería ser parte del show, entonces arremetió, incrementó, multiplicó la cantidad de crímenes en las diferentes zonas del país y desde luego Arauca era un sitio predilecto y el municipio de Arauquita con mayor razón. Por la época el ELN recibió ya la formación de terroristas extranjeros de lo que llaman las fuerzas especiales del ELN. Entonces, si las FARC crearon sus pisas suaves y los multiplicaron y los entrenaron muy bien, el ELN siguió la misma tónica y sobre todo en Arauca tiene unos grupos que son prácticamente comandos terrestres con toda la dotación necesaria para actuar de manera contundente contra objetivos específicos y con formación en técnicas de comandos terrestres y de incursiones tácticas sorpresivas sobre retaguardias estratégicas. También por esa época se multiplicaron los ingresos del ELN, porque al principio hubo reticencia y solamente algunas cuadrillas se dedicaron al ELN, al narcotráfico, corrijo. Pero como en Arauca las FARC llevaron el narcotráfico y luego se metió algún sector de los mal llamados paramilitares, el ELN no podía quedar fuera de ese botín y más con la cercanía con la narcodictadura de Maduro y de Chávez se dedicaron también a ese negocio y hoy son parte del mismo problema y parte del mismo negocio. Como siempre, y eso no es de ahora, en esa región ha habido múltiples, pero cientos de combates grandes, pequeños, medianos, combates de encuentro, combates sostenidos con la Brigada 18. Esa es una brigada que ha guerreado toda la vida desde su creación y antes de la creación de la Brigada 18. También hubo muchos combates con las unidades, los comandos operativos y las unidades tácticas de la región. Entonces, antes de que ocurriera esto, ya había combates y después de que ocurrió lo que vamos a ver hoy, los combates han seguido. Producto de la llegada del narcotráfico y de que ahí estaban los tres actores, hubo una serie de disputas territoriales con las FARC y con las AUC. Pero hay que hacer un paréntesis también para resaltar que desde que llegaron las FARC a Arauca, porque primero estuvo el ELN, la pelea ha sido constante. Han tenido una relación a veces cercana, a veces lejana, y ahora con las supuestas disidencias de Segunda Marquetalia y de Estado Mayor Central que también están en la región, los combates han sido constantes, inclusive al otro lado de la frontera, en los cuales ha terciado la Guardia Venezolana a favor de la Segunda Marquetalia y del ELN, y también, como se dice en forma coloquial, han llevado del bulto porque los bandidos de Iván Mordisco les han matado gente. Han hablado N veces, se han reunido, que ahora sí no nos matemos, que no sé qué, pero vuelven y se presentan los problemas. Santrich, antes de morir, hizo una especie de pacto con un cabecilla del ELN para que entre ellos, Segunda Marquetalia y ELN, no hubiera conflictos y para que sometieran a los otros, a los de Mordisco, pero eso ha habido de todo. Y la prueba es que al comienzo del año 2022, en un solo golpe se mataron 30 entre ellos. Y comenzando el 2023 repitieron la dosis y ya inclusive atacaron hasta civiles que son cómplices de los dos grupos en las ciudades principales. Entonces esto es una guerra que viene desde antes y no ha parado. Muchas complicidades locales, ya lo decíamos y lo explicaba también mi coronel Alarcón, allá todo lo que se mueva tiene que tener el visto bueno de ellos. Por eso es muy extraño que una persona diga que ganó electoralmente algún cargo allá y que no tiene nada que ver con estos grupos. Eso prácticamente sería como creer en la inocencia de San Pedro Petro en todo lo que les indican con lo que han recibido en sus campañas presidenciales.
Y desde luego la complicidad con las autoridades venezolanas que es total, con los funcionarios de aduanas, con los funcionarios de inmigración venezolana, con la policía venezolana, con la guardia venezolana, con el ejército venezolano, con los alcaldes, con los gobernadores chavistas, con los diputados chavistas de las asambleas regionales, concejales, con los funcionarios de agricultura, de salud, de todos los funcionarios públicos venezolanos que sean nombrados por el chavismo son cómplices o amigos del ELN y la FARC. Es una complicidad larga y les permite por eso pasar de un lado a otro. Y más con sectores donde no hay frontera definida, eso ahí es tierra de nadie. Y esto desde luego ha conducido a que haya un reclutamiento de jóvenes para el ELN, tanto colombianos como venezolanos, y que el narcotráfico sea no solo la fuente de financiación, sino una actividad criminal de orden internacional. Entonces todo eso venía ocurriendo desde cuando hubo las negociaciones de paz de Pastrana con las FARC en el 2000, inició parcialmente con el ELN, luego durante el gobierno de Uribe que los persiguieron muy fuerte las tropas, pero ante un emporio montado como este, no se necesita solamente una acción militar, sino muchas más acciones para que la población tenga otras opciones y no termine metida en esos avatares. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describió la cadena Caracol la fuga de la cárcel de Arauca en el 2009 del narcoterrorista Gustavo Aníbal Giraldo Marín, alias Pablito, posteriormente principal responsable de los múltiples ataques terroristas del ELN contra el ejército en el municipio de Arauquita durante el lapso 2014-2021? Pues este criminal ya era un objetivo de altísimo valor, estaba entre los cabecillas principales del ELN, y la inteligencia militar le había hecho pues varias operaciones, ¿no? O había planeado, había dado la información para varias operaciones, pero había escapado hasta que al fin lo capturaron aquí en Bogotá, donde andaba haciendo coordinaciones con esas redes clandestinas que tiene el ELN en la ciudad. En ese tiempo se ofrecían 1.700 millones de pesos por él, más o menos 500.000 dólares de la época, y fue capturado. Entonces, como tenía una cantidad de procesos abiertos en Arauca por todos los crímenes cometidos, se cometió el error, que fue un error, en lugar de trasladar los procesos a un juzgado de Bogotá o a la cárcel de Cómbita, trasladar al bandido y tener los procesos aquí en Bogotá o en Tunja. Alguna decisión que uno comienza a dudar por qué toman esa decisión, quién tomó esa decisión y con qué objeto. Lo trasladaron para la cárcel de Arauca, donde los niveles de seguridad son mínimos y donde, como lo que hemos descrito, si tienen complicidades en Venezuela, ¿cómo no las van a tener en Colombia? Entonces se sabía algo que era una operación secreta, pero era secreta únicamente para los del IMPEC, porque para los bandidos no era secreta. El día que lo iban a trasladar para la cárcel de Cúmbita, y estando ahí prácticamente en la puerta del penal haciendo el transbordo del bandido, llegaron unos delincuentes, unos comandos, unas fuerzas especiales del ELN, atentaron contra la guardia penitenciaria, asesinaron a uno de los guardias y se lo llevaron. Y entonces el tal Pablito burló al país, regresó al monte, duró muy poco en la cárcel y se dedicó a multiplicar las acciones criminales. Y el ELN tuvo una disculpa para seguir mintiendo con sus farsas de la paz, que era que el tipo sí era del ELN, pero que era que dirigía un grupo aparte, pero que como ellos estaban en la fraternidad revolucionaria, estaban hablando con ese grupo para que aceptara lo que se coordinaba, y con esas mentiras duraron un montón de tiempo y el delincuente está ahí extorsionando petroleras, causando múltiples acciones y ahí sobrevive en la frontera y pasa de un lado al otro y es el terror de la región, pero es demasiado liso o demasiado protegido y no ha podido el ejército localizarlo para capturarlo nuevamente o se ofrece resistencia, eliminarlo en combate. Es una historia muy larga y es el reflejo del bandolerismo crónico en Colombia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, eh, ¿cómo relató Caracol Radio
la dura realidad de los habitantes de este hermoso municipio afectado por los múltiples ataques terroristas del ELN contra el ejército durante el lapso 2014-2021? Bueno, comencemos con que el 17 de diciembre del 2014, en la vereda de La Esmeralda, había unas tropas que estaban allí haciendo un trabajo de patrullaje y de acercamiento con la población, y sorpresivamente fueron atacados al mismo estilo por esos comandos terrestres que tiene el ELN. Fueron asesinados 2 soldados profesionales que estaban hablando con unos civiles allí, y 3 de los civiles que estaban hablando con los soldados quedaron heridos. La localidad de La Esmeralda es un caserío pequeño, temperatura alta, y a esa hora pues es que la gente comienza a salir a la calle por la tarde porque ya baja la temperatura y se reúnen, charlan, hacen alguna compra. Entonces tiene movimiento tanto comercial como de cultural a esa hora en el caserío. Y los soldados fueron asesinados, lo que llaman el plan pistola. Les robaron las armas y dejaron a 3 civiles heridos, y todo pasó como si más. Pero es que esto es la repetición de la repetidera de lo que ya venía y lo que sigue ocurriendo. Y estos soldados, nadie los llora. El informe de la Comisión de la Verdad no lo menciona, que eso es parte del contubernio que tienen las FARC y el ELN, y que Arauca es un epicentro de esa violencia. Pero si uno lee el informe de la Comisión de la Verdad, todo es paz y amor a partir de esa firma, y lo que viene para el país son ríos de miel y maná y leche. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describieron la agencia Colprensa y el diario El Tiempo el asesinato de 2 soldados del ejército en el municipio de Arauquita en el 2014? Bueno, mi coronel, aquí vemos que publican lo mismo, estos 2 soldados que fueron asesinados de manera sorpresiva en un plan parecido, y esto ocurrió en un sector que llama Puente Quinaí, de la misma manera. Pero esta vez eran unos soldados que tenían como una especie de retén allí transitorio. Quizás se demoraron mucho tiempo en el retén. Los bandidos, como dicen ellos, los pistearon, los puestearon, es la otra palabra que utilizan, y los sorprendieron y asesinaron a 2 soldados. Y es como la repetición, es la reiteración de ese sistema sorpresivo. Aparece, llegan en motos, en bicicletas, causan el golpe y se vuelan, y no hay forma de encontrarlos porque el silencio de los pobladores es total. Y todo esto lo hacen bajo la dirección del tal Pablito, que es el experto en este tipo de acciones. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo informó a la opinión pública la Fuerza de Tarea Quirón el asesinato de 2 soldados por una acción terrorista del ELN en la vereda del Troncal, municipio de Arauquita, el 27 de agosto de 2018? Vuelve y juega, vuelve la repetidera, vuelve la repetición. El sitio se llama El Troncal. Es un caserío que está prácticamente sobre el río Arauca, en los límites con Venezuela. Diéramos que es un caserío que es fronterizo internacional, para tener más claridad. Y aunque pertenece al municipio de Arauquita, corrijo, tiene su propia vida porque es un punto de comercio internacional, de paso de un lado a otro de la frontera, y allí pues no hay ningún control de migración ni nada que garantice que de un lado a otro se cumplen las leyes, sino que la misma dinámica de la vida se ha acostumbrado, y las personas pasan de un lado al otro de acuerdo con las necesidades tanto sociales, culturales, comerciales o familiares que tengan. Y en ese sitio, el Troncal, hay tropa casi permanentemente porque la guerrilla está ahí. O sea, donde hay población civil, ahí está la guerrilla haciendo su acción criminal, el ELN. Entonces también
el atentado fue similar, sorpresivo, atentaron y asesinaron a 2 soldados de la Fuerza de Tarea Quirón. Entonces el comandante de la Fuerza de Tarea Quirón contó o publicó este informe, que el 27 de agosto en horas de la noche, si ven que coincide más o menos el estilo, 6 de la tarde, 6:30, 7 de la noche, cuando la gente sale a la calle, entonces aprovechan el murmullo, el tumulto, la cantidad de personas que hay para llegar de sorpresa y cometer sus acciones, casi siempre en motos, a veces con francotiradores, pero esta vez fue con motos. Y los soldados estaban patrullando en el sector y les lanzaron una granada de fragmentación, o granadas de fragmentación, y las granadas explotaron y asesinaron a los soldados José Manuel Navarro Díaz y Cristian Camilo Corrales López. Otros 2 quedaron heridos, un cabo segundo de nombre Leonardo Silva Marín y el soldado profesional Orlando Coronel Álvarez. Pues fueron trasladados al hospital, claro, de inmediato, donde los atendieron a los heridos, los muertos, pues hacer el levantamiento del cadáver y llevarle a los familiares la triste noticia de la pérdida de sus hijos. Y una persona civil que estaba allí, que pasaba por el sitio, perdió un brazo por la acción de los terroristas. Y pues el comando de la fuerza lo único que hizo fue rechazar y publicar y ofrecer la recompensa, pero es que es permanente, eso no son hechos aislados, sino que eso es como el pan nuestro de cada día en Arauca, donde los bandidos de las FARC y el ELN hacen lo que les place contra la población civil. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo ocurrieron los hechos en que un francotirador del ELN asesinó a un soldado de la Brigada 18 y hirió a otro en hechos ocurridos el 9 de junio del año 21? Bueno, el tiempo sigue pasando y no es que entre el 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 y ya llegar al 21 no hubieran ocurrido. Son múltiples. Simplemente hemos tomado al azar estos hechos para mostrar una cadena, una sucesión de acciones criminales por parte del ELN contra la población civil y contra los soldados en esta región. Y esta vez fue un francotirador. Sí, o sea, lo que hicimos fue seleccionar casos distintos, ¿no? Uno, el plan pistola directo. Otro, la sorpresa con granadas y con explosivos. Y este con francotiradores para hacer un conjunto y demostrar que utilizan múltiples métodos, todos terroristas. Hace unas 3, 4 semanas vimos aquí que allá mismo activaron una casa bomba cuando los soldados llegaron a requisarla. O sea, la mentalidad criminal de estos delincuentes no tiene límite y siempre con ese estilo atroz. Entonces, esta vez, al Batallón de Operaciones Terrestres número 28, de contraguerrillas, ahora lo llaman así, estaban haciendo un patrullaje normal. Y desde La Manigua fueron atacados por francotiradores y este cabo primero murió instantáneamente de un disparo en la cabeza. O sea, fue, como dicen ellos, puesteado, lo tenían con una mira telescópica desde la distancia y le pegaron el tiro en la cabeza. Y resultó herido el soldado profesional Juan Carlos Montiel Esquivel. Pues la Fuerza de Tarea publicó un informe respecto a lo sucedido y una lamentación, y los medios de comunicación recopilaron que en esos días no era el único hecho que ocurría, ya que hacía pocos días, una semana antes, habían explotado unas cargas explosivas en el área urbana de Saravena, que es muy cerca, contra la Policía Nacional, y otros hechos que relatan ahí que venían ocurriendo. Como siempre era costumbre, el ministro Molano aparecía en los medios de comunicación diciendo que han sido los bandidos que se escondían en Venezuela, que con la complicidad del régimen y que había hecho un consejo de seguridad y que ahora sí se tuvieran los bandidos finito porque iba el ejército dirigido por él a acabarlos.
Eso lo dijo varias veces y siempre con el mismo show hasta que terminó como el pastorcito mentiroso. Pero en síntesis fue asesinado el cabo primero Alexis Maldonado y un soldado herido y nunca se encontró a los responsables de esa acción terrorista atroz. Mi coronel, 3 meses después, los mismos terroristas asesinaron a 5 soldados del ejército y causaron graves heridas a 6 soldados más, como consecuencia de un ataque sorpresivo en el lugar donde acampaban los contraguerrilleros en el área rural del municipio de Arauquita. ¿Quiénes fueron los 5 militares asesinados por los terroristas del ELN el 8 de septiembre del 2021 en este municipio de Arauquita? Pues aquí ocurrió, ya recordemos que vimos en la primera foto, un artefacto explosivo camuflado entre un juncal. Entonces los soldados llegaron a acampar a ese juncal y ahí estaba el artefacto explosivo, igual al que vimos en la foto. Cuando ya estaban acampados, lo activaron y en ese atentado murieron 5 soldados y quedaron otros 6 heridos. Inmediatamente el ministro Molano dijo lo mismo de siempre, que era que la guerrilla estaba en Venezuela, que Maduro era un cómplice y que ella había hecho un consejo de seguridad y que iba a meter más tropa para perseguirlos y que en breve darían con el paradero de los asesinos. Eso nunca ocurrió. Aquí está la foto de los soldados, el sargento segundo Luis Argiro Durango Mazo, natural de, aquí dice, de Ituango, Antioquia, llevaba 14 años de servicio y era padre de una niña de 7 años. De esos huérfanos no se habla nada en el informe La Verdad, ni se hablará en el informe que se haga de La Verdad LL, las víctimas. El soldado profesional Juan Adolfo Torres Loaiza, natural de Bugalagrande, llevaba 7 años de servicio al ejército del país. El soldado Kevin Enrique Cibaja Lambertino, natural de Montería, llevaba 4 años de contraguerrillero. El soldado Jefferson Gamboa Robledo, nacido en Buenaventura, un afrodescendiente, quien llevaba 4 años de servicio a Colombia. Y el soldado Kevin Alberto Campo Flores, casado, original de Guamal, Tolima, con 10 años de servicio. Entonces vemos personas muy valiosas en representación de todo el país, sirviéndole a la patria en el Ejército Nacional, asesinados miserablemente por el ELN en una trampa explosiva contra los soldados que estaban cuidando que el oleoducto siguiera funcionando para que al país le entren recursos y con esos recursos le envíen a la gente o a las regiones, las poblaciones para su desarrollo, pero los bandidos siempre prestos a causar terror y daño. Adelante, mi coronel. Coronel, por favor rindamos con mayor reverencia y respeto un minuto de silencio a la memoria de los militares asesinados por el ELN en el municipio de Arauquita el 8 de septiembre del 2021.
Gracias, mi coronel. Excelente video. Podríamos presentar a nuestros oyentes y teleaudientes algunas reflexiones académicas en torno a los múltiples ataques terroristas del ELN contra el ejército en el municipio de Arauquita, Arauca, en el lapso de 2014 al 2021. Pues mi coronel, la primera reflexión que tenemos es que en este momento el gobierno nacional entró en la cuarta ronda de conversaciones con los terroristas del ELN y está repitiendo los mismos errores que se cometieron en Cuba con las FARC. Es decir, no se aprendió nada de esos diálogos. Y de remate, una organización de las reservas que debería tener más claridad ideológica, procedimental, allá cayó de cabeza a legitimar eso, haciendo parte de una mesa paralela que no tiene ninguna influencia en la mesa principal, pero que sí sirve de validador y legitimador en todo lo que se decide en la mesa principal, porque finalmente terminan siendo parte del problema, parte de los que, entre comillas, asesoraron. Ahí, si de las FARC se ha olvidado todos los crímenes que han hecho, destrucción de poblados, secuestro, narcotráfico, terrorismo, violencia sexual, abortos, cuánta cosa, está olvidado. Con el ELN sí que es cierto, porque muchas de sus acciones criminales han sido en una frontera de la cual el país urbano no tiene ni la menor información, ni la menor idea. Y en un país donde la juventud no está pensando sino en la rumba, el baile, la parranda, que llegue el fin de semana para el paseo, para inclusive el consumo de drogas alucinógenas, pues lo que ocurre en Arauca, Arauca, eso es por ahí en la selva, miles de kilómetros de aquí, eso ya deben estar todavía con taparrabo y flecha, ni nos interesa a los citadinos, porque no nos toca por ahora. Entonces, es un olvido total, y si se desconoce eso, ¿de qué se va a dialogar con esos bandidos? Estos hechos demuestran unas pruebas irrefutables, fehacientes, claras, concretas, que el ELN también es un cartel de narcotraficantes. Lo niegan a rajatabla. Se inventan que es que no tienen el control sobre todas las cuadrillas, que es que fue, que por allí, que este dijo, pero que ya lo vamos a llamar, que hay que hablar con él. Y con ese lenguaje todo suavecito, al estilo cura de pueblo, el ELN maneja, enreda, manipula y todo lo legitiman y hablan de que vamos a hacer un cese al fuego, pero que nunca vamos a entregar las armas, porque es que esas no se pueden entregar, que no podemos dejar de secuestrar porque entonces ¿de qué vivimos? Que sino que además nos paguen tanto, pero que de todas maneras hay que secuestrar, que estamos en el cese al fuego, pero es que nos estamos defendiendo. Hay una cantidad de tramas y baratijas y de argumentaciones tramposas, y sin embargo una organización de la reserva va a ser parte de toda esa legitimación. Es increíble. Es importante que se resalte la complicidad de Venezuela con el ELN, y eso no se menciona por ningún lado. Ni en el pacto que se hizo con las FARC se obligó a que las FARC dijeran y pusieran en claro quiénes son los gobernantes y las organizaciones internacionales que les sirven de cómplices, porque eso hay que meterlos también en la Justicia Especial para la Paz. Por lo menos que vinieran a responder y a poner la cara. No, eso no le tocó para nada. Y eso que era el acuerdo más posiblemente perfecto o más perfectamente posible, dijeron de la Calle y el general Mora. ¿Cómo sería que no fuera perfectamente posible? O posiblemente perfecto. El ELN ha manipulado siempre los diálogos con el gobierno, y como lo hemos resaltado en estos días en otros episodios de la memoria histórica y del análisis, siempre han llegado hasta el punto de que la participación de la sociedad civil, y ahí paraban, no avanzaban más los diálogos. Esta vez ya dieron ese paso y, como lo decimos, metieron hasta personas de las reservas allá para que les ayuden a legitimar, porque no es nada lo que van a cambiar. Hay un trabajo largo, que es la construcción del poder popular, que es una articulación desde la vereda hasta la gran ciudad de los núcleos urbanos organizados tanto por la estructura normal del Estado como las juntas de acción comunal y organizaciones sociales, pero ese poder popular consiste en cooptarlos a todos y formar una especie de gobernanza dirigida por los helenos
para que haga parte de esa revolución. Entonces van asentando, no es que reúnen a todo el mundo y le hablan, no, sino eso es paso a paso, casa por casa, contacto por contacto, y siempre haciendo la triangulación de que solamente se trabaja en triadas y los demás no conocen quién es quién, pero al final todos hacen parte de ese poder popular. Cuando se convoca a una acción popular, unas marchas, una actividad de protesta, ahí salen todos y están perfectamente hilados por medio de los que manejan esos triángulos, esas triadas. Y están construyendo lo que llaman el poder popular con un lenguaje que lo utiliza mucho, inclusive el señor Petro y el señor de Rux, para ir legitimando toda esa acción como una movilización campesina válida, una movilización de personas urbanas válida y como un concepto grande de poder popular alrededor de la movilización permanente. Hay un grave problema es que si la dirigencia política nacional, regional y local no conoce el plan estratégico de las FARC, tampoco conoce el plan vuelo de águila del ELN. O sea, se está combatiendo solamente desde el ámbito militar contra un enemigo que los está combatiendo a ellos y está combatiendo al Estado en todos los campos. Pero quienes deberían dirigir eso no tienen la menor idea, porque como en los partidos políticos no hay conducción estratégica del partido, mucho menos se puede esperar que haya conducción estratégica del Estado, porque llegan a participar únicamente en la repartija del botín y en los nombramientos y no en administrar con base en objetivos y políticas de Estado. Entonces, todo eso conduce a que el estratagema de la participación civil en las conversaciones les sea efectiva. Mientras tanto, siguen haciendo lo que hemos visto en el día de hoy. El plan pistola, el terrorismo contra la población, el secuestro, el asesinato. O sea, esas 4 gráficas que vimos de lo que reflejan Arauquita, infortunadamente en relación con el conflicto, es más o menos la línea procedimental del ELN para, por medio de ese terror, buscar todas estas estratagemas en la mesa de conversaciones. Y hay que reconocerlo, les está funcionando, porque quienes colocó el señor Petro o son de los mismos o llegaron allá pensando que cada uno tiene la solución y que son expertos en lo que no saben, y el ELN, que sí es experto en lo que sabe y está haciendo, nos está metiendo los dedos en la boca y una goleada peor que la de la selección Colombia en Londrina en el año 2000. Adelante, mi coronel González, con su comentario. Gracias, mi coronel. Por la riqueza petrolera y agropecuaria del departamento de Arauca, se convirtió en una región de perverso interés terrorista para el grupo criminal autodenominado Ejército de Liberación Nacional, y en especial el municipio de Arauquita, región que desde hace 200 años se ha caracterizado por su espíritu patriótico, puesto que sus pobladores conformaron en gran parte el Ejército Libertador. El ELN, después de haber fracasado en los departamentos de Santander y el norte de Antioquia, en su empeño por ejercer un gobierno criminal, se trasladó a esa región con la ayuda que le dio el presidente Alfonso López Miquelsen, pues fue quien dio la orden al Ejército Nacional para que se detuvieran las acciones de combate que se desarrollaban contra ese grupo criminal en la región de Anorí, Antioquia. También se ha caracterizado por su adoctrinamiento no solo de ideología comunista, sino también, paradójicamente, mezclándolo con principios de la religión católica, ideas que le fueron infundidas por distintos miembros de la Iglesia, en especial el sacerdote español Gregorio Manuel Pérez Martínez, guerrillero e ideólogo pionero de la teología de la liberación y comandante finalmente del ELN. Desde esa época, este grupo terrorista no ha dejado de causar destrucción y muerte por medio del secuestro y el chantaje a los esforzados llaneros del departamento de Arauca. Para ello, ha recurrido también a la destrucción y robo de la riqueza petrolera y al daño a la naturaleza por medio del derramamiento de millones de barriles de petróleo que contaminan la vegetación y los muchos cauces de agua que para beneficio humano existen en toda la región. Destrucción que incluso ha llegado a niveles de barbarie y de odio contra el ser humano, de niveles increíbles, como el de haber incendiado toda una población, prendiendo fuego al petróleo derramado por medio de la voladura del oleoducto,
para causar la muerte de casi un centenar de seres humanos, que fueron incinerados vivos como si se tratara de un depredador ejército mongólico de los tiempos más primitivos de la humanidad. Algo totalmente inconcebible por su nivel de crueldad, que unió la violencia ideológica atea marxista con rasgos de religión católica representada en la denominada y engañosa teología de la liberación. Una mezcla que ha llegado al fanatismo más brutal, que parece increíble que aún exista en el mundo actual del siglo XXI. Por tal razón, no debemos olvidar la naturaleza de los despiadados fundamentos ideológicos de su mentalidad, para lograr comprender las reales posibilidades de llegar a un acuerdo de paz. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel, muy amable. Adelante, mi coronel Alarcón. Mi coronel, en el Facebook, en el día de hoy, tenemos la compañía de Dial Socorro, el capitán Peña, entre otros, y de la prensa en pleno cese bilateral del fuego, solo cumplido por una de las partes, la legal, cese que lo único que ha llevado con las ataduras de manos de la fuerza pública es a una serie de ataques indiscriminados sin respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, sin respetar la población inerme, como lo vimos en la noche anterior, con 3 ataques en el departamento de Nariño, mientras ayer mismo el presidente se expresaba con ironía en un consejo de seguridad muy cerca de allí en el departamento del Cauca. Mi comentario para el día de hoy es el siguiente. Una forma de vida desde hace años viviendo sabroso. Seguimos asistiendo a esta hecatombe diaria de unos narcoterroristas que, a sabiendas de que no les va a pasar nada, pues cuentan con el beneplácito de la cabeza de gobierno, como acostumbran a manifestarlo a rajatabla, mientras exista este apoyo, y fuera de eso, el de los tribunales propios de ellos, y los informes como el de la Comisión de la Verdad Sesgada y Mentirosa, creo que seguiremos lo mismo que antes. Y es que esto se ha convertido en una forma de vida para estos criminales. Aprovechan el miedo y la zozobra de una forma de presión sobre el pueblo que tanto dicen defender, pero en verdad abusan de la amenaza de las armas y la crueldad para obligarlos a vivir inviviblemente así. Lo expuesto hoy en esta edición nos deja entrever que la expresión usada por el gobierno en boca de la vicepresidente de vivir sabroso no es nueva. Para los que no conocen la historia, sí lo será, pero para otros que la viven o vivían en el ABC, saben que es así y que las reparticiones son jugosas y que el presidente o vicepresidente de las juntas de acción comunal de la región que no cumplan o se van de la región o les ajustan cuentas con sus propias vidas, y así seguimos. Nada nuevo. Primero fue el ganado, abigeato por montones, desocupan fincas y haciendas, ganado fino que va a parar a mataderos clandestinos y es pasado hacia Venezuela también, sin control, jamás recuperado. Luego fueron los jugosos contratos de las petroleras que, al no manejar un proyecto sopesado y estudiado, obliga a convertirlos en una especie de teta, donde se pegan todos, en especial los narcoterroristas, pues mantenimiento periódico hay que hacer en el verano para que dure algo.
Esa rutina es ganancia para vivir sabroso. Por eso, ahora que las petroleras están marchando del país con su inversión, se supone que a raíz de la oferta de la presidencia, seguirán por la misma, pelechando como las FARC, todo del Estado, sin hacer nada. Repito, viviendo sabroso a costillas del pueblo trabajador, que debe sufrir también los improperios con delitos de lesa humanidad como la extorsión, el secuestro de las limitaciones de movilidad, las vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto me obliga a reiterar la invitación para que consulten nuestra página web, donde encontrarán ya casi 390 ediciones de este nuestro programa institucional de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Pero por favor, dejemos de ser tan conformistas, aplicando el dejar hacer, dejar pasar, porque ni a mí ni a mi familia nos ha sucedido algo. Recordemos que viendo al vecino que se lo llevan, es necesario poner nuestra propia barba a remojar, pues seguimos en la lista. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Mi coronel Saldaña, buenos días, adelante. Buenos días, mi coronel Villamarín y compañeros de esta aula máxima virtual de Fundel. Reflexión al 387 episodio de la memoria histórica de Fundel, martes 15 de agosto de 2023. Objetivo Colombia. Bueno, mire, mi coronel, cuando usted describía la vía que de Arauca conduce a Arauquita, pienso que es propicio informar que la vía Arauca-Arauquita-Saravena fue construida por los ingenieros militares, pero el diseño de la vía fue del Ministerio de Obras Públicas, en donde no consideraron que dichas vías deben tener bermas, por ejemplo, y cunetas o bahías. Esto lo digo para que se conozca que mientras la institución militar lleva progreso al país, los antisociales del ELN, FARC y otros delincuentes destruyen el país y asesinan soldados, mientras el gobierno los consiente y los arropa con estatus político. Pero sigamos con la sistemática del actuar comunista y su combinación de lucha. Después de haber analizado los acontecimientos de ciertos países respecto del actuar comunista, veamos grosso modo lo que ha sucedido y sigue sucediendo en nuestro país, Colombia. Desde tiempo atrás es palpable la crisis que se ha creado en nuestro país, en los ministerios e instituciones, en donde a través de la infiltración se ha pretendido muchas veces dividir nuestras fuerzas militares y de policía, y para ello siembran acechanza en los diferentes rangos. Actualmente, hemos visto como por un informe de un oficial de inteligencia descubrió algunos atentados, ya están diciendo las noticias que hay división en el ejército. Es que este actuar no para, ni parará, mientras no entendamos la estrategia comunista. A la vez, mientras planean las infiltraciones, ejecutan a diario acciones terroristas, hoy combinadas con narcotráfico y violencia a lo largo y ancho del país, y acusaciones simultáneas a las fuerzas militares sobre todas sus actividades.
no es más que el mismo método combinado utilizado en otros países, como el que viene acompañado de crisis e insinuaciones de golpes de Estado que también hoy se está propiciando, y ataques simultáneos y sin tregua a las fuerzas militares, abonando el terreno para la toma del poder. Ya habíamos mostrado algunos ejemplos de incitación a golpes de Estado en nuestro país, atizados por el comunismo e irónicamente también en medios de comunicación del ala de la derecha, descritos como el de la revista Nueva Frontera del año de 1974. Hoy se está diciendo lo mismo. En ese entonces se decía, por ejemplo, cuando la tiranía es preferible, en donde se clamaba para que el general Ruiz no diera un golpe de Estado. Y estamos hablando al presidente Valencia, Guillermo Valencia. Más comentarios daremos en otra reflexión. Por ahora vemos palpablemente la infiltración a la institución, a todas las instituciones, incluida la de las fuerzas militares, del ejemplo que dijimos ayer, cuando un comunista se infiltró y llegó hasta el grado de capitán y atentó contra el presidente Duque. Y las acciones apocalípticas y terroristas, mientras fingen dialogar, lograr la dominación de los partidos políticos y del pueblo. Mi reflexión, gracias y feliz día. Bueno, mi colega, muchas gracias a usted, a mi colega González, a mi colega Alarcón por sus aportes. En síntesis, para resumir lo que ustedes dijeron, el desconocimiento del plan estratégico de estos bandidos, sus programas, sus métodos, sus actividades, nos lleva a que impongan siempre la iniciativa estratégica, manejen la dinámica táctica y mantengan un empate de sumatoria cero en la definición del conflicto, porque ellos siempre van a tener la razón, siempre van a tener la sartén por el mango, y el Estado, en cabeza del gobierno colombiano, va a la saga esperando que ellos sean los que impongan y no tienen una proactividad ni una prospectiva. Triste realidad, pero para eso es este espacio, para abrir mentes y generar sinergias. Llegamos al final del ejercicio. En la tarde-noche de hoy tendremos una versión o un análisis de lo que es el crecimiento geopolítico de China e Irán en Latinoamérica, con unos hechos que se presentaron en Bolivia y en otros países, y continuaremos mañana con nuestra jornada académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. A todos un feliz día y que Dios nos siga acompañando. Gracias, mi coronel. Gracias a todos. Feliz día. Gracias y feliz día para todos. Buen día.